Hola, mi nombre es Henry Pérez Oxa y soy abogado especialista en Derecho Tributario Boliviano. Bienvenidos a el microprograma de 5 capítulos, 1 minuto de Derecho Tributario. En esta oportunidad, intitulado Crónicas de una fiscalización anunciada. En esta primerísima entrega tocaremos 3 puntos importantes. El primero tiene que ver con el origen desde la propia Constitución Política del Estado, lo que estaremos señalando, desde esta disposición obligatoria para que se cumpla respecto a las obligaciones que tienen todos los bolivianos de aportar con determinada capacidad al erario nacional. Una segunda instancia la tocaremos respecto a qué es lo que señala el Código Tributario respecto a esta facultad que identificaremos también para poderle poner una base a nuestro trabajo de explicación de lo que representaría ser un procedimiento de determinación, ¿no? Y el tercer punto que veremos el día de hoy será justamente la clásica argumentación, el escudriñar cuál la razón y el motivo por el cual estas actividades de determinación desde la administración tributaria, fuera municipal, fuera nacional interna o fuera aduanera, incluso departamental, ¿no? Las gobernaciones también tienen esa potestad tributaria y ese dominio tributario que les otorga la Constitución. ¿Cuál la razón, cuál la naturaleza, tanto social, jurídica, política y económica que tiene esta actividad de determinar? Avancemos. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 7, establece justamente de que todos los bolivianos, bueno, desde ya no soy partidario del lenguaje inclusivo, ¿no? Pareciera más bien ser exclusivo. Pero sin embargo, el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado establece que los bolivianos y bolivianas tienen el deber, la obligación de tributar en función a su capacidad económica, su capacidad tributaria o su capacidad contributiva. Es decir, cada actividad económica, cada movimiento económico, cada flujo de dinero tiene que establecer justamente una especie de extracto, ¿no? Una pequeña parte, una pequeña porción que tenga que tributarse al erario boliviano, al erario estatal. Y obviamente tiene que ver con esta planificación, esta posible identificación de cuáles serían esas capacidades tributarias, económicas y contributivas. Bueno, tenemos por la doctrina diseñadas estas 3, podrían ser las más importantes, que tengan que tomarse en cuenta para establecer justamente estas capacidades. Primero, la capacidad de ingreso. Segundo, la capacidad de patrimonio. Y tercero, la capacidad de consumo, que tiene que ver justamente con esa extracción de una porción de tributo de toda la actividad económica, es decir, ingreso, patrimonio y consumo, a el Estado boliviano, es decir, los fines tanto colectivos, sociales del propio Estado boliviano estarían garantizados con esta actividad, que deviene, nace, se origina en el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. Y es cierto, nunca vamos a dejar de ser críticos respecto a lo que, si es que tenemos una disposición constitucional que le otorga al Estado boliviano, a través de las administraciones tributarias, la facultad y la potestad contributiva, la potestad tributaria de recaudar para el Estado boliviano, es decir, para la colectividad, un monto de dinero de todas las actividades privadas, pues tendrá que utilizarse ese dinero de manera adecuada, lo cual estos últimos años pues no ha ocurrido
pues dentro de un sistema extractivista donde se vende materia prima y se compra productos con valor agregado para consumirlos simplemente, pues obviamente se ha beneficiado el Estado boliviano por la subida de los precios, la existencia de materia prima para poder vender, pero teniendo un auge económico con esa situación económica del país, pues obviamente no se ha hecho los gastos o las inversiones suficientes como para que no tengamos escasez de dólares, no tengamos escasez de oro, nuestro tipo de cambio no sea tan diferente al verdadero, que tiene que ver con la valorización de todos los bienes y servicios de nuestro país. Por lo tanto, se ha mal utilizado esta potestad tributaria que tiene el Estado. Básicamente la de crear, suprimir y extinguir tributos, pero también utilizar los procedimientos, las normativas, que a través de una política tributaria específica se identifican las diferentes capacidades económicas, contributivas y tributarias para que se pueda aplicar correctamente este artículo 108, numeral 7 de una Constitución Política del Estado del año 2009, con normativa que, de acuerdo a los diferentes planes de desarrollo de los gobiernos, los poderes ejecutivos que establezcan en toda la administración pública, pues debería la normativa actualizarse a esa diferente hasta ideología que podría ingresar para velar, digamos, los intereses económicos del país. Por lo tanto, el Código Tributario, el Código de Comercio, la Ley 843, realmente estuvieron siempre fuera de la realidad de una constitución política nueva, reciente, y peor todavía, de los planes de gobierno de los diferentes gobiernos, disculpen la redundancia, que tuvo en nuestro país estos últimos años. Por lo tanto, estamos viendo que, tributariamente hablando, pues esta facultad de determinar nace justamente a través de esta obligación que tiene el contribuyente, el poblador, el privado, y obviamente boliviano o boliviana que tenga la capacidad suficiente para aportar al Estado. Esta recaudación que sería el aporte del tributo hacia el Estado se puede establecer o se puede pagar a través de una debida determinación. Y es ahí donde surge justamente esta obligación que tiene el boliviano o boliviana de tributar a través de la determinación de su obligación tributaria. Avancemos. El Código Tributario Boliviano, la Ley 2492, establece tres tipos de determinaciones o tres tipos de formas de determinación. A través de el contribuyente, es el contribuyente quien realiza el acto de determinar, que dicho sea de paso, tiene 4 etapas que hemos identificado nosotros y lo vamos a ir dando a conocer en diferentes entregas en este programa. Y también, obviamente, a través de la propia administración tributaria, tanto municipio, aduana, como impuestos nacionales. Vamos a ir identificando estas formas de determinación que realiza la propia administración tributaria, y una tercera forma de determinación a través de las actividades mixtas, es decir, tanto por la administración tributaria y tanto por el contribuyente. Es una específica facultad que tendría la administración tributaria a través de esta determinación de las obligaciones o deudas tributarias, que las realiza con con la debida aplicación del debido procedimiento, del debido proceso establecido en el Código Tributario, la Ley 2492, como sus decretos supremos reglamentarios, ¿no? Y obviamente esta potestad también que tiene, esta facultad o esta atribución que tiene la propia administración tributaria de ir regulando, normando ciertas actividades que también las estaremos identificando, viendo sus pormenores y también viendo los errores que se están cometiendo en la aplicación de esta normativa, específicamente con los nomen juris de la primera notificación o la orden de verificación, fiscalización interna, externa, total, parcial, qué sé yo, lo que le han identificado.
la vista de cargo con una reglamentación que tiene en una resolución normativa de directorio y los requisitos que debe contener la resolución determinativa, que dicho sea de paso, veamos cómo lo trata la aduana y también los municipios. Continuemos. Para establecer cuál es la naturaleza jurídica, ya hemos hablado del artículo 108, número 7 de la Constitución Política del Estado. Hemos hablado del Código Tributario. Pero para establecer su naturaleza económica, la naturaleza social y la naturaleza hasta política que podría tener este procedimiento de determinación, necesariamente tenemos que referirnos a la situación actual del país y probablemente la visión que tenga el gobierno de turno de cómo tratar, qué visión y misión darle a la administración pública. Si la administración pública va a ser engrosada por funcionarios, personas, gente que es afín al gobierno, o si la administración pública va a contar con algún tipo de regulación en el sentido de responsabilizarse con los daños ocasionados al Estado en el ejercicio de sus funciones. He escuchado, ¿no?, versiones de gente que muy allegada al gobierno decía que la ley SAFCO debería desaparecer. Es interesante saber que obviamente cada gobierno de turno va a tomar en sus manos la administración pública y la va a utilizar de la forma en la que se haya planificado. En algún momento se ha hablado de la carrera administrativa. Una carrera administrativa que ha provisto no solamente a la administración pública de una permanencia, una continuidad y una seguridad laboral para quienes tengan el acceso a estos cargos públicos, sino que podría haber sido también un elemento importante, el mérito, la capacidad, la selección del personal más idóneo para ser parte de estas instituciones públicas, de la administración pública. Pero eliminándose la carrera administrativa, pues obviamente no hay otra forma de entender esto que dejar de darle una calidad de institucionalidad a la administración pública, lo que nos hace pensar que esta actividad de determinar vendría a ser un efecto y consecuencia de una prebendalización de la administración pública que simplemente logra buscar dentro de la actividad, en este caso tributaria, entre muchas otras que tiene la administración pública, como ser las famosas superintendencias, ex-superintendencias, las autoridades, los ministerios, la propia policía, el propio ejército y otras más que tienen que ver con la asignación de recursos públicos a personas que viven del erario público, que no cuentan con un ingreso económico del sector privado o lo pueden contar también, pero han pasado su vida sirviéndose del sector público. Entonces, este aparato enorme que representa ser el derecho administrativo, representa ser la administración pública, pues tiene que ver también con la selección del mérito, la selección por capacidad del personal y una carrera administrativa que le brinde al administrado la seguridad de tener frente a él mismo a un funcionario con calidad, con calidez, como la propia Constitución Política del Estado manda servir, ¿no? Se ha cambiado el nombre de funcionario a servidor público. Por lo tanto, estamos viendo este análisis respecto a por qué se determina, por qué se fiscaliza, por qué se verifica, por qué se extrae de la actividad pública el sueldo que es parte del Tesoro General, del Erario General, a un funcionario que
necesita, sí, mantenerse en sus funciones, pero también cooptar un cargo y un espacio de trabajo. Representa ser una situación difícil de entender cuando, por naturaleza y por definición, un sistema tributario no puede basarse en el ejercicio de esta facultad determinativa, sino en el pago voluntario de los tributos. Por lo tanto, no debería existir fiscalizaciones en absoluto. Se ha hablado en algún momento de sensación de riesgo, se ha hablado en algún momento de operativos, se ha hablado incluso de inteligencia fiscal para identificar justamente algunas malas conductas, malos hábitos que provoquen no la evasión, tal vez sí la elusión de recursos económicos, la elusión de obligaciones tributarias y obviamente la fuga de estos recursos económicos que requiere el Estado. Pero uno se pregunta, si tenemos un 15 o hasta 12 o 13% de formalidad, ¿en qué queda obviamente el movimiento económico informal y también los sectores con regímenes especiales como el simplificado, el sistema integrado y el régimen agropecuario unificado, que son también una gran cantidad de personas que mueven actividad económica, que mueven dinero, pero que no aportan en la forma en la que aportan este 12-13% de personas que cuentan con su NIT y que se encuentran en el régimen general. Entonces uno se pregunta, ¿cuál el motivo de una fiscalización? ¿Cuál el motivo de una verificación? ¿Cuál el motivo de ejercitar esta facultad de determinar de la obligación tributaria o la deuda tributaria por parte de las administraciones tributarias? Simplemente mantener una pega. Nos vemos en el siguiente capítulo de Un Minuto de Derecho Tributario, crónicas de una fiscalización anunciada. En su siguiente y segunda entrega hablaremos sobre nuestras primeras notificaciones, las notificaciones que nos hicieron y cómo le estamos dando el tratamiento jurídico legal tributario a la respuesta a estas notificaciones. Un saludo cordial. Mi nombre es Henry Pérez Oxa y esto ha sido Un Minuto de Derecho Tributario. Nos vemos en el siguiente programa.